Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todas las semanas en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo. Ya llevamos 10 meses más o menos con este programa. Para aquellos de ustedes que nos vayan siguiendo, quizás no son demasiada la gente que nos escucha, pero los pocos que nos escuchan nos hacen llegar sus comentarios de repente, sobre todo algunos de mis alumnos del Colegio de Bachilleres o de la UPN. Ya tengo 2, 3 alumnos, varios por ahí, quizás un poco más, que nos dicen que nos escuchan regularmente. Qué bueno, esperemos que les guste el programa, esperemos que nos hagan llegar siempre sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias, lo que ustedes quieran. Les mandamos saludos a todos. Les voy a platicar un poquito de lo que trata mi programa. Para aquellos de ustedes que lo hayan estado siguiendo, más o menos ya saben de lo que trata este programa. Llevamos, como digo, 10 meses saliendo al aire. Y todo el objetivo de este programa, a fin de cuentas, es que, como lo dice el título, es que descubramos nuestro mundo, nuestro planeta, que tiene tantas cosas tan variadas. Es tan complejo el mundo en el que vivimos y es tan poco lo que sabemos de él, ¿verdad? Realmente lo que sabemos de nuestro mundo es muy, muy poco. Por lo general, cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad en la que vivimos, la vida rutinaria, cotidiana de todos los días. Y pues tendemos a creer que eso es todo, que la manera como nosotros estamos acostumbrados a vivir es la única manera realmente válida de vivir, o no sé qué es lo que pensamos en realidad, pero estamos, por lo general, muy, ¿cómo decirlo?, muy ignorantes realmente de todo lo que hay en nuestro planeta. Hay tantas maneras de concebir y de percibir la vida, tantas maneras de vivir la vida finalmente. Cada país, cada región, cada cultura, cada etnia tiene valores diferentes que se reflejan en sus tradiciones, en sus costumbres y pues también en sus bailes, en su música, en lo que comen, el medio ambiente en el que viven, todo eso. Y a mí lo que me interesa pues es irlo conociendo un poco a poco. Conocer el mundo implica saber un poco de cuestiones de geografía, por ejemplo, la geografía de cada país, pero también de historia. No podemos comprender realmente nuestra realidad presente si no conocemos un poco de la historia. Y también me interesa, ya se habrán dado cuenta los que siguen el programa regularmente, que en cada programa o seguido les hablo también de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la ecología. Es muy importante que nos demos cuenta del impacto que nosotros y nuestras actividades tienen sobre el medio ambiente, porque ahorita ya a estas alturas el impacto que nuestra especie tiene sobre el planeta es bastante grande, ¿sí? Entonces no podemos seguirnos haciendo de la vista gorda, que no está sucediendo lo que está sucediendo. Precisamente de eso es de lo que yo les hablo a mis alumnos en las clases que les doy. Ya saben ustedes que yo doy clases en el Colegio de Bachilleres y en la UPN, ¿no? Y les doy clases de geografía, les doy clases de ecología y también doy clases de inglés. El asunto es que en mis clases de geografía y ecología, el principal objetivo de mis cursos que les doy a los muchachos, a mí realmente no me interesa que se aprendan de memoria un montón de definiciones que a nadie le interesan. Lamentablemente el sistema educativo piensa que a los alumnos se les debe de obligar a aprenderse a la fuerza un montón de datos o de definiciones, nada más para pasar un examen, y pasando el examen se les olvida y cuál es el sentido. A mí en las clases que yo les doy no es tanto que aprendan, sino que comprendan, ¿sí? Que comprendan la naturaleza del mundo en el que vivimos, la diversidad. Por ejemplo, en mis clases de geografía es hablarles de la enorme diversidad tanto biológica como cultural que hay en nuestro mundo. Entonces, una vez que van percibiendo esa diversidad, se les van abriendo los horizontes. De eso básicamente se trata mi curso de geografía que les doy a mis alumnos en el Colegio de Bachilleres.
que se vayan expandiendo sus horizontes, que conozcan o que por lo menos sepan que hay otras cosas. Y les doy geografía en quinto semestre y en sexto les doy ecología. Y la materia de ecología viene a ser la continuación de la materia de geografía, pero con otro enfoque. Si en la materia de geografía les hablo sobre la diversidad biológica y cultural que hay en el planeta, en la materia de ecología les hago ver que esa diversidad poco a poco se está perdiendo. Y no tan poco a poco, en realidad está desapareciendo a pasos agigantados. Que no lo queramos ver, que no nos demos cuenta, es otra cosa. Pero está sucediendo en todo el planeta, empezando por aquí, por Tenango, donde vivimos nosotros. Por todos lados hay un proceso que así como van las cosas parece ser irreversible, de pérdida, una pérdida dramática, tanto de diversidad biológica como de diversidad cultural. Entonces, en este sentido, el principal objetivo del curso de ecología que les doy a mis alumnos en el colegio de bachilleres es simplemente que se hagan conscientes de esa situación. En cierta manera es una labor de concientización lo que estoy haciendo o estoy tratando de hacer. Y también en cierta manera eso es lo que estoy tratando de hacer con este programa. Aquellos de ustedes que estén siguiendo mi programa desde hace semanas o meses, algunos un poco más, otros menos, pero los que hayan escuchado alguna vez mi programa quizás se den cuenta que finalmente eso es lo que yo estoy tratando de entender. Tratar de, en primer lugar, que mis oyentes, las personas que me escuchan, puedan aprender un poquito más del mundo que nos rodea. Los he llevado a viajar por muchos lados. En estos 10 meses les he hablado de varios continentes, de varios países. Los he llevado a China, a Egipto, a Palestina, al desierto, a las selvas, a muchos lados. Ahorita no me acuerdo de todos. Se trata de que vayamos recorriendo nuestro mundo y tratando de conocerlo. Y al mismo tiempo de hacernos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y una cosa muy importante, un valor muy importante que a mí siempre me importa recalcar de una manera u otra, es la tolerancia. Precisamente cuando se empieza a conocer el mundo, se da uno cuenta que hay maneras muy distintas de comprender la vida, de comprender el mundo. En nuestro planeta hay maneras de pensar muy distintas. Hay religiones completamente diferentes. Cuando uno tiene la oportunidad de salir un poco de su terruño, de lo que está acostumbrado, y sale uno a otras partes del mundo, se va a dar cuenta que todo lo que uno tomaba por dado, lo que uno consideraba lo normal, resulta que en otras partes del mundo ni siquiera han oído hablar de eso, ni siquiera lo conocen. Todo lo que para mí es normal aquí en Tenango de Doria, lo que yo considero la normalidad, ¿sí? La rutina de todos los días, la manera de relacionarse de la gente, la manera de convivir, las tradiciones y costumbres sociales, todo eso que para mí forma parte de mi mundo y lo considero como lo más normal del mundo, resulta que en otras partes del mundo ni siquiera lo conocen. A medida que sale uno, conoce otros países, hay religiones completamente distintas que, pues, ¿quién puede decir que mi religión es la única verdadera y todas las demás son falsas? ¿O quién puede decir que mis costumbres o que mis tradiciones o que mi manera de comprender y de ver la vida es la única válida con exclusión de todas las demás? ¿Quién realmente lo puede decir? Entonces aquí me viene a la mente una parábola supuestamente es una anécdota o una parábola que le sucedió a Buda, se la achacan a Buda. Supuestamente en alguna ocasión a Buda, que es un personaje histórico que vivió en India 500 años antes de Cristo, era una persona de alto nivel espiritual y tenía sus discípulos y lo que sea, y en alguna ocasión él contó la parábola de un grupo de ciegos al que se les pide que describan un elefante. Hay un elefante ahí y llevan a un grupo de ciegos a que toque al elefante, a que lo sientan y que trate de describir a ese elefante. Entonces, los ciegos que están ahí, los que hayan sido, se reparten y cada quien toca una parte diferente del elefante y lo describe tal como él cree que es. El que toca la pierna del elefante dice, no, pues esto es una columna bastante alta. El que toca la trompa dice, no, pues esto es, quién sabe cómo describiría uno una trompa. Esto es un
quién sabe, o sea, realmente no me sé los detalles. Lo importante es que cada una de estas personas describe una parte del elefante, la única que está en contacto con ella. El que agarra la cola dice, pues esto es una cuerda. Entonces, cada quien describe el elefante de una manera diferente, de acuerdo a su limitada experiencia, de acuerdo a su percepción. Pero no pueden ver el conjunto. Entonces, nada más es una realidad, ese elefante es una realidad que se fragmenta en muchas partes, y cada quien describe un pedacito de la realidad de acuerdo a cómo lo percibe. ¿Sí? El Buda supuestamente hace una anécdota y dice que la realidad es lo mismo. Cada quien describe la realidad de acuerdo a su percepción. Pero resulta que la percepción que tenemos de la realidad es extremadamente limitada. Nosotros, los seres humanos, somos personas conscientes, pero esa conciencia que nosotros tenemos, ese nivel de conciencia que nosotros tenemos, es bastante limitado. Lo que podemos percibir de la realidad, a fin de cuentas, es muy poco. Y aquí entra otro ejemplo, esto ya no tiene nada que ver con el Buda, esto ya se me ocurrió a mí, o igual se le pudo haber ocurrido a otras personas, que precisamente la percepción que tenemos de la realidad. Y sucede aquí un poco como sucede con los colores. Nuestro rango de percepción de colores únicamente va desde el rojo hasta el azul. El rojo en un extremo y el azul en otro. Hay más colores, hay una gama de colores mucho más amplia que esa, pero nosotros, nuestra capacidad de percepción visual, no los podemos percibir. Entonces, más allá del rojo, hay toda una gama, toda una paleta de colores que se llaman los infrarrojos, ¿sí? Los infrarrojos. Es toda una gama de colores que existen, pero nuestros ojos, nuestra capacidad visual no los puede percibir. Y más allá del violeta, también hay toda una gama de colores que se llaman los ultravioletas, que son colores en plena forma, tienen hasta fórmulas matemáticas que los describen, pero nuestros ojos no los pueden percibir. Nuestra capacidad visual es limitada. Por ejemplo, los perros, la capacidad visual de los perros es todavía más limitada en relación a los colores. Me parece que en alguna ocasión leí que los perros ven el mundo en blanco y negro, y en gris, blanco, negros y grises. Parece que los perros no tienen la capacidad de distinguir colores, o muy limitada. Son básicamente daltónicos, según tengo entendido. Entonces, cada especie, los perros es un caso, los seres humanos somos otro, y debe de haber por ahí otros animales que quizás su percepción visual sea todavía más amplia que la nuestra. Pues lo mismo sucede con la conciencia. Nuestra percepción de la realidad, a fin de cuentas, es bastante limitada. Y hay muchas otras realidades que se nos escapan por completo, no somos capaces de percibirlas. Entonces, en nuestro planeta hay tantas realidades, tantas maneras de percibir la vida, tantas maneras de vivir, y nosotros solo conocemos una pequeñísima parte. Y aquí es donde entra esa palabra que les dije, ese valor que les dije, que es la tolerancia. Se necesita tolerancia para poder comprender otras maneras de vivir, otras maneras de percibir la vida. Todo el mundo tiene derecho a vivir la vida a su manera, mientras no le afecte a los demás. Entonces, en cierta manera yo trato, digo a mi manera, y quizás de poco en poco, y se hace lo que se puede, ¿verdad? Pero trato en cierta manera de instilar ese valor de la tolerancia, tanto en mis clases que doy ahí en el colegio de bachilleres, y pues de alguna manera también aquí en estas pláticas que les doy. Yo creo que lo peor es cuando hay gente que tiene una visión tan totalitaria o tan cerrada de la realidad, que suele suceder que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren ahorita algunos ejemplos históricos, que personas que se hacen del poder y para mantener ese poder persiguen a cualquier otro tipo de gente que los critica o que propone visiones alternativas. Por ejemplo, lo que sucedió con Hitler en la Alemania nazi, que cuando se hizo del poder, uno de sus primeros pasos fue hacer una quema de libros. Las quemas de libros, Hitler no fue la primera persona que lo hizo, ni será la última. Eso es regular, sucede siempre que un dictador suelo por ahí, o algún reyesuelo por ahí, o cualquier persona que tiene tantito poder y que quiere imponer a fuerza su punto de vista y que es incapaz de tolerar otros puntos de vista, decide que lo más fácil es negarlo. Entonces se hacen quemas de libros, quemas colectivas, todos los autores que están en mi contra, pues vamos a quemarlo.
o todos los autores que digan algo con lo que yo no estoy de acuerdo, vamos a quemarlos. Lo mismo sucedió hace 2200 años, son casos históricos que me vienen ahorita a la cabeza. Por ejemplo, el primer emperador de China, el que unificó a toda China, esto fue 200 años antes de Cristo, un tal se llamaba Qin Shi Huangdi, ese era su nombre, y este el primer emperador de China, pues uno de sus primeros medidas que tomó una vez que se hizo del poder fue enterrar vivos a no sé cuántos, pero fueron un montón, habrán sido tranquilamente unos 100, 200 intelectuales chinos, la crema innata de la inteligencia china de aquel entonces, los eruditos, los mandó enterrar vivos. ¿Por qué? Porque se habían atrevido a criticarlo. Entonces, esas cosas que suceden, que sucedieron y que suceden y que van a seguir sucediendo, porque es la naturaleza del ser humano, bueno, no de todos, pero de ese tipo de personas, a ser totalitarios, ¿verdad? Otro ejemplo que me viene ahorita a la cabeza es cuando quemaron la biblioteca de Alejandría. La ciudad de Alejandría era el centro del saber de aquella época. Estamos hablando del siglo III después de Cristo, 3 o 4 después de Cristo. La biblioteca de Alejandría era, yo creo que quizás era el edificio más grande que existía en aquella época en cualquier parte del mundo. Tenía miles o decenas de miles de pliegos con todo el saber de aquella época, de esa parte del mundo, del Mediterráneo. Todos los eruditos que contaban para algo, todos pasaban por la biblioteca de Alejandría. Cualquier persona que tuviera algo que decir tenía que pasar por ahí en algún momento. Bueno, pues en algún momento la turba, la gente que está manipulada por los dirigentes o lo que sea, pues llegó la turba, saquearon la biblioteca de Alejandría, la quemaron hasta las cenizas y a la encargada, esta Hipatia me parece que se llamaba, un personaje muy famoso de la historia, que era la directora de la biblioteca de Alejandría, la lincharon. ¿Cómo ven ustedes? Entonces, este tipo de cosas, ese tipo de situaciones son verdaderas aberraciones. Es la intolerancia total y son cosas que, sin embargo, suceden. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que aquí la lección que deberíamos de sacar es vivir y dejar vivir. Tú vives y dejas vivir y todo el mundo tiene derecho a tener sus opiniones y a tener sus puntos de vista. Y cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Y mientras mis acciones no afecten a otras personas, realmente tengo todo el derecho del mundo de hacerlo. Bueno, pues ya me solté aquí hablándoles de todo este asunto, pero sí me interesaba decirles un poquito cuál es el objetivo de este programa. ¿Cuál es el objetivo para aquellos de ustedes que nos escuchen? Yo tuve la oportunidad en varias ocasiones de, ya se los he platicado, de recorrer algunas partes del mundo. Cada oportunidad que me salió en su momento, que no fueron tantas como yo hubiera querido quizás, pero cuando me salieron esas oportunidades, las aproveché. Y a veces las oportunidades no aparecen, uno las tiene que buscar también. Hay veces que yo buscaba la oportunidad y el asunto es que de alguna manera u otra sí tuve la oportunidad de recorrer algunas partes del mundo. Ahora el mundo es tan ancho, tan grande que es imposible visitarlo todo. Yo de hecho hubo muchos lugares del mundo que me quedé con las ganas de conocerlos. Y sin embargo, yo creo que le dediqué más de 10 años de mi vida, se me fueron en recorrer el mundo, ¿cómo ven ustedes? Y a pesar de esos más de 10 años, déjenme hacer la cuenta, son como 12 años, yo creo, por ahí. A pesar de todo ese tiempo, realmente lo que conozco del mundo es muy poco. Hay tantos lugares que no conozco o que me quedé con las ganas de conocer. Pero, pues tampoco me puedo quejar, ¿verdad? Tampoco me puedo quejar. Entonces, sí tuve la oportunidad de visitar varios países completamente distintos a México. Ya les he contado en una ocasión, cuando me fui yo a Japón, en Japón estuve un par de años. Antes de ir a Japón, estudié el idioma japonés durante por lo menos 3 o 4 años. Me aventé el ciclo completo, son 3 años, 6 semestres, en el Centro de Lenguas Extranjeras en la UNAM. Yo era alumno de la UNAM en aquel entonces, y me metí al Centro de Lenguas Extranjeras para aprender el japonés, y me aventé los 6 semestres, o sea, el curso completo. Ahí, en las clases de japonés,
los maestros eran japoneses, nos pasaban películas de Japón y nos ponían música japonesa y nos hablaban de la cultura de allá. Y además a mí me gusta leer y yo ya había leído libros sobre la historia, sobre la geografía de Japón. Y yo creía, cuando finalmente se me hizo la manera, busqué la manera y cuando finalmente tomé el avión, estaba yo en Alaska y de Alaska me fui a Japón, pues yo creía que ya tenía yo una idea de lo que iba a encontrar llegando allá. Llevaba, repito, años estudiando el idioma japonés, de leer, de ir a los cineclubes en la Embajada de Japón y yo creía que ya tenía una idea de lo que iba a encontrar en Japón. Pues desde el primer momento que salí del aeropuerto, con mi bicicleta, me llevé yo mi bicicleta, me quedé completamente lelo, por decirlo de esa manera. Me quedé asombrado. Parecía que estaba yo en otro planeta. Y me llevó bastante tiempo llegar a acostumbrarme a esa realidad en Japón, a pesar de que estuve allá 2 años. Y puedo decir que lo conocí bastante bien, recorrí todo el país en bicicleta. Después me quedé mucho tiempo estacionado en algún lado, pero 2 años apenas son suficientes para empezar a conocerlo. Así es este asunto. Cada país tiene una realidad. Esas realidades son muy complejas. La realidad de un lugar tiene muchísimo que ver con su historia, con su medio ambiente, con el tipo de medio ambiente en el que se rodea. No es lo mismo en un desierto que en una selva, que en una montaña o al lado del mar. El medio ambiente definitivamente moldea la manera de ser y de pensar de la gente. Y la historia también. Por ejemplo, yo doy clases en la UPN y los muchachos me llegan, en primer semestre llegan los muchachos, a veces de las comunidades por allá abajo, y realmente lo que saben de historia es tan poquito, ni siquiera conocen la historia de su propio país. Les habla uno de cosas que, bueno, yo pienso que son elementales, no tienen ni la menor idea. Entonces, es un error, yo pienso que es una falla del sistema educativo darle tan poca importancia a la historia. Es indispensable saber algo de historia para comprender el mundo en el que vivimos. Las cosas no suceden nada más porque sí. Todas las cosas que conforman nuestra realidad cotidiana tuvieron un origen. Todo sucede por alguna razón. Y es importante tener una noción de las realidades temporales y espaciales en las que vivimos. Por eso tanto la geografía como la historia, yo pienso que son materias muy importantes para comprender el mundo en el que vivimos. Bueno, pues se me fue todo el programa hablando de esto. Les quiero dar una disculpa a todos ustedes porque la semana pasada estaba yo hablándoles de las costumbres de aquí del pueblo. Hay costumbres que también tienen aquí muchos siglos de llevarse, ¿no? Les estaba hablando yo aproveché que era el Día de Muertos, y les hablé sobre el festejo del Día de Muertos, les hablé también sobre el carnaval, les hablé sobre las mayordomías. Todas esas son costumbres que llevan tiempo, llevan siglos de hacerse y van a seguir, no se van a ir a ningún lado. Forman parte de la realidad en la que vivimos. A algunas personas les puede gustar, a otras no, pero el caso es que forma parte de nuestra realidad. Y el asunto es que le estaba hablando de esto y de repente se perdió el contacto. No sé qué fue exactamente lo que sucedió, pero me dicen mis papás por cierto que nunca se pierden el programa, a ellos les interesa mucho mi programa y siempre me lo comentan. Siempre cuando salgo yo de aquí, regreso a mi casa y paso a platicar con ellos y siempre me hacen comentarios sobre el programa o sobre el tema que se trató. Entonces, fueron ellos los que me dijeron que estaba yo hablando, llevaba 6-7 minutos hablando y de repente se perdió por completo la señal. Entonces quiero dar una disculpa, fue un error técnico, esperemos que no vuelva a suceder. Y ya aprovecharé otra ocasión para seguirles hablando de ese tema, ¿no? Ahorita por el momento pues les seguiré hablando, ya ven que les estaba hablando de China, de Asia, de muchos lados. Ya veré a qué parte del mundo los llevo la semana que entra. Mientras tanto, yo me despido y esperemos que todavía sigamos aquí con este programa y que haya gente que realmente le interese y que le ponga atención. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañeda.